Hola chicos, vamos a comenzar la clase. El día de hoy el tema es taller literario con respecto a la poesía. Es decir, buscamos al terminar dicha clase que usted, hijo, alumno, estés preparado para poder elaborar, construir un pequeño poema. Teniendo en cuenta que para hacerlo se necesita tener un poco más allá de lo normal. Es decir, la gente común y corriente no construye poesía, no lee poesía, porque la poesía es para gente especial. Y como tú y como yo somos gente especial, entonces nos vamos a sumergir en este pequeño mundo. Hay que tener otro tipo de conciencia, hay que tener otro tipo de espíritu, hay que tener otro tipo de punto de vista para poder pues nosotros conocer y entender lo que estamos haciendo, que es poesía. ¿Ok? Para eso vamos a teorizar un poquito. Aquí podemos observar qué es un poema. Un poema pues es un texto literario de género lírico, o sea que pertenece al género lírico. Y sobre todo está escrito en versos. ¿Cuál es el propósito? Es expresar sus pensamientos y sobre todo, mis estimados alumnos, es expresar sentimientos y emociones personales. Los sentimientos y emociones que yo mismo he experimentado, ¿ya? Como ser humano. Y para hacer eso yo voy a utilizar un hablante lírico. Aquí ya no voy a utilizar un narrador. Cuando yo cuento una historia, una anécdota, un cuento o cualquier otra especie del género narrativo, utilizo un narrador. Pero como estamos en el género lírico, se va a utilizar un hablante lírico o también conocido como un yo poético. ¿Ya? También es esto que inspira, el poema que vas a escribir tiene que tener un elemento de la realidad, ¿ya? Un elemento el cual va a servir como una especie de metáfora, que va a servir para poder utilizar un lenguaje diferente al cotidiano. Eso es lo que busca. En otras palabras, te lo traduzco a buen cristiano. Para hacer un poema se necesitan sentimientos, experiencias, ¿ya? Humanas, y lo que yo voy a contar ahí tiene que estar encubierto, ¿ya? Tiene que tener un lenguaje metafórico, un lenguaje diferente para que de esa manera exijamos al lector a interpretar lo que nosotros estamos escribiendo. ¿Ok? En base a eso, seguimos con la siguiente diapositiva. Observamos aquí que dice taller literario la poesía, abajo partes del poema. He puesto un pequeño poemita para sintetizar cómo está estructurado, ¿no? Y dice el marinerito, te fuiste marinerito en una noche lunada, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. 5 delfines rameros su barca acompañaban, 2 ángeles marineros, invisibles le guiaban. Tendió las redes con fuerza por sobre la mar salada, pesó la luna llena, sola en su red plateada. Rafael Alberti. Cada una de las líneas que está aquí, que son 12 líneas, cada una de ellas es un verso. Por eso que arriba dice, verso, te fuiste marinerito. Cada uno de ellos es un verso. ¿Sí? Entonces, primera idea, que cada línea del poema es un verso. Segundo, si tú has podido observar en ese párrafo que dice 5 delfines rameros y abajo, la siguiente flecha, 2 ángeles marineros, el sonido es igual, a eso se le va a llamar rima. La terminación de esas palabras, eros y eros, de rameros y marineros, como terminan igual y suenan igual, tanto en vocales y en consonantes, eso va a llamarse una rima. Y abajo, por último, está que es una estrofa. Una estrofa pues sería el conjunto de versos. Te he dicho que cada línea es un verso, pero acá están agrupadas cuatro versos, están agrupados y separados del resto. Como están juntos, a eso va a llamarse una estrofa. Entonces, conclusión, ¿qué es un verso? Una línea de cada poema. ¿Qué es una estrofa? Un conjunto de versos. ¿Qué es la rima? El sonido repetitivo de 2 versos. ¿Ok? Eso sería con respecto a las partes de un poema. Todo poema está estructurado de esta manera. Seguimos. Aquí podemos apreciar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es una estrofa? Ya te he mencionado, una estrofa es un grupo de versos en un poema. Los versos de una estrofa se relacionan unos con otros por el ritmo y la rima. Ya vimos que era la rima, ahora te voy a explicar qué cosa es el ritmo. El ritmo es pues los sonidos, los acentos que tiene cada palabra dentro de un verso, ¿ok? Si tuviera que poner yo unas rayitas encima para encontrar el ritmo del primer verso, sería pues, ¿no? Hermosas ninfas que en el río metidas.
¿Qué? En el río metidas. A ver, dónde está el ritmo ahí? Hermosas, ahí está el amor, hermosas ninfas. Hermosas ninfas. ¿Qué? En el río, en metidas. Entonces, hay cuatro ritmos ahí que hacen el ritmo total del verso, ¿no? Hermosas ninfas que en el río metidas, contentas, habitáis en las moradas. ¿Te das cuenta? Entonces, esa repetición de sonidos que hay dentro de cada verso, ¿ya? Que le da entonación o mayor fuerza de voz, es lo que ocasiona el ritmo de un verso y a su vez ocasiona el ritmo de una estrofa. Este poema está compuesto por 4 estrofas, como puedes ver. Cada estrofa tiene 4 versos, que es un total, perdón, las 2 primeras estrofas tienen 4 versos y las 2 últimas, la tercera y la cuarta, tienen tres versos, ¿ya? Entonces acá podemos ver una estructura más o menos adecuada. Prosigamos. En esta diapositiva se puede observar lo más importante, ¿no? Ya hemos visto que es un poema, cómo está estructurado, que es una estrofa, un verso, una rima. Ahora me interesa saber, profesor, cómo yo voy a crear mi poema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Yo no sé escribir, no tengo nada de qué escribir, yo no tengo sentimientos, no pasé por ninguna experiencia. Todas esas preguntas son mentiras. Todo ser humano pasa por experiencias, sean buenas o sean malas, alegrías, tristezas, dolores, hazañas, logros, alegrías, todo, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Y esas experiencias y esos sentimientos y emociones van a ser mi materia prima para yo poder elaborar un poema. Ahora solamente me falta saber cómo hacerlo. Y eso es lo que vamos a intentar responder con estos pasos que te he puesto acá. La pregunta es, ¿cómo crear un poema? Hay 5 pasos que he tratado de sintetizarlos, ¿ya? En el primer paso, lo primero que vas a hacer, hijo, es determinar un tema. O sea, vas a escoger un tema, ¿ya? Un tema. Puedes hablar, pues, del amor. Yo te recomiendo, como te he puesto aquí entre paréntesis, te recomiendo que sean los temas universales, ¿ok? Temas como el amor, la muerte, la amistad, la vida, la familia, y te he puesto de verdecito la naturaleza. ¿Por qué te he puesto de verde la naturaleza? Porque me interesa que este tipo de poemas que vas a crear el día de hoy sean con respecto a la naturaleza, ¿ya? Por la coyuntura en que estamos viviendo. Siempre es bueno pues amar y creer y respetar la naturaleza. Y creo que es un buen tema, ¿ya? Te recomiendo eso en su mayoría. Si no quieres, puedes escoger los otros temas que están ahí. Y si no te gusta ninguno de esos temas universales, puedes escoger otro, ¿ya? Cuando yo me refiero a temas universales, me refiero que siempre están sumergidos en la vida del hombre. El amor es parte de la vida del hombre. Y no me refiero al amor entre un hombre y una mujer, sino al amor entre un padre y un hijo, entre hermanos, entre familia, entre amigos y también entre parejas, ¿no? Pero no hay que encasillarnos solamente entre eso, ¿ok? Sino me refiero al amor como un sentimiento humano, a eso me refiero. La muerte no está ajena a nuestra vida y la vida pues es parte también de la muerte, ¿no? La amistad, la familia son cosas importantes, por eso que le hemos puesto como temas universales. Paso uno, vas a escoger un tema de ellos, cualquiera, ¿ya? Una vez que has escogido el tema, pasas al paso 2. El paso 2 es que vas a escoger un elemento para hablar del tema. Vamos a poner un ejemplo. Tú has hablado, tú has escogido el amor como tema. Entonces, pues tú has escogido el amor y tienes que crear un elemento, porque la poesía, ya te dije al comienzo, es una cuestión interpretativa. Tú tienes que relacionar una cosa con otra para crear el efecto en el lector y en el verso. O sea, tú no puedes hablar directamente del amor. Tú tienes que buscar un elemento que te permita hablar del amor. Vamos a suponer que tú escojas un pajarito como tu elemento, ¿no? Y comienzas pues a hablar del pajarito, pero en relación con el amor, ¿ok? Es decir, puede decir que el pajarito está triste en una rama, el pajarito ha sido despreciado por su familia, el pajarito se siente solo, no sabe qué es amar, ¿no? Entonces tú vas utilizando al pajarito como tu elemento para hablar del amor. A eso me refiero, ¿ok? En este caso, como tú vas a escoger la naturaleza, y espero que así sea, como tema universal, ¿qué elementos puedes usar? Ahí te he puesto, puedes usar un árbol, puedes usar una flor, un animal, el mismo ser humano, el mar o cualquier otro elemento natural. Entonces vas a buscar un elemento que se apegue a la naturaleza, ¿ya? Una vez que ya cogiste tu tema y tu elemento, vas al paso 3.
El paso 3 es pues escoger al menos 3 figuras literarias. Si no sabes qué son las figuras literarias, tienes que leer e investigar un poco. Se supone que el año pasado han tenido que enseñarte, ¿ok?, las figuras literarias. Si no, puedes investigar. Aquí te he puesto que puedes usar las 3 más fáciles que yo considero. Las 3 fáciles son la anáfora, el epíteto y las comparaciones. ¿Ok? Eh, entonces podrías poner, por ejemplo, ¿cómo es una comparación? Tomando el ejemplo del pajarito, ¿no? El pajarito estaba parado en la rama, solo, como un niño sin amigos. ¿Te das cuenta? Estás comparando, entonces, el pajarito está solo en una rama como un niño sin amigos. Estás comparando. Puedes utilizar esa figura literaria. Que la anáfora, ¿qué cosa es? La anáfora es la repetición de una palabra al inicio de cada verso, que lo hicimos, ¿no? El pajarito estaba sobre la rama solo. El pajarito no sabía qué es amar. El pajarito, entonces tú te das cuenta que el pajarito, el pajarito, el pajarito, estamos hablando de una repetición de esa palabra, por lo tanto esa es una anáfora, ¿ya? Entonces, hijo, lo que tienes que hacer aquí es investigar un poquito sobre figuras literarias y en base a eso puedes escoger cualquiera y puedes utilizar esas figuras, ¿ya? Paso 4, aplico alguna técnica de creación poética. Es decir, debes escoger la que se te haga más fácil. Hijo, ¿a qué me refiero con técnica de creación poética? Eso te lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero tienes que aplicar alguna técnica porque nosotros somos personas principiantes al momento de escribir poesía. Por lo tanto, como recién estamos empezando, tenemos que escoger ya alguna técnica. Cuando ya seamos expertos en hacer poesía, ya tú puedes hacerlo libremente, solo recalcando tu memoria y tus sentimientos. Pero por el momento, como primera vez que vamos a escribir poesía, ya una poesía técnica, una poesía ya real, ya con teoría bien hecha, entonces tenemos que emplear una técnica, ¿ya? Paso 5. Una vez que ya escogiste tu tema, tu elemento, las figuras literarias que vas a usar y la técnica que vas a usar para redactar, viene el paso 5, que es comenzar a elaborar tus propios sentimientos. Vas a empezar, hijo, recomendación, consejo aunque sea de un conejo. Comienza a elaborar bajo tus propios sentimientos, emociones y experiencias. Todo el mundo ha tenido contacto con la naturaleza. Cuando fuiste a un río, viste cómo era el río, o inclusive metiste los pies sobre un río, esa experiencia te puede servir. Fuiste de viaje a provincia, te fuiste a ver, no sé, a la selva, o te fuiste a ver un lago, eh, una laguna, no sé, todas esas experiencias que uno tiene con la naturaleza te sirven a ti para poder expresar eso, ¿ok? Esa pasividad, esa tranquilidad, esa emoción que te ha transmitido. Eso es importante. Por eso te digo que tienes que escribir bajo tus propios sentimientos, emociones y experiencias. Bueno, vamos a lo más importante. ¿Qué técnicas hay, profesor? Hay muchas. Vamos a ver algunas en la siguiente diapositiva. Acá podemos ver y dice técnicas de creación poética. Acá te he puesto una técnica muy sencilla que es la técnica de Rodari. Rodari sostiene en su libro de gramática de la fantasía, sostiene que para principiantes, para elaborar un poema, tenemos que responder estas preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Con quién? ¿Te das cuenta? Son preguntas sencillas. Si tú puedes tomar este ejemplo que está acá abajo, dice ¿quién? La primera pregunta es ¿quién? En el primer verso está una princesa. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo? Una mañana de verano. Tercer verso, ¿dónde? En un palacio de cristal. ¿Cómo? Tranquilamente. ¿Qué hizo esta princesa? Leía un libro. ¿Con quién? Con su gato. ¿Te das cuenta? No, mira, esas preguntas que están ahí a mí me sirven para hablar y poder relatar un poema muy sencillo, ¿ya? Una princesa, una mañana de verano, en un palacio de cristal, tranquilamente leía un libro con su gato. Ah, te das cuenta, un poema muy sencillo, cotidiano, sin mucho esfuerzo. Es una técnica para principiantes. ¿Ya? Entonces, hijo, te invito a que utilices esa si esta es la que se te hace más fácil. Si no, vamos al costado. Tenemos otra opción. Tenemos la opción de crear un poema a partir de otro. A esta técnica también se le conoce como la técnica de los poemas agujerados o el poema agujerado. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer acá? Vas a buscar un poema cualquiera que te haya llamado la atención, que te haya gustado, no importa la extensión, y este poema vas
tú vas a tener que borrar algunas palabras de dicho poema. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5. Yo te recomiendo que si es un poema de 10 versos, que elimines pues, no sé, 6 palabras, 5 palabras, o si quieres 10 palabras, una por verso. ¿Ya? Lo recomendable es borrar uno por verso. De tal manera que al borrar una palabra en cada verso de ese poema que yo escogí, me va a permitir a mí poner o colocar otras palabras, las que tú quieras, para darle otro sentido al poema. ¿Ya? O sea, en otras palabras, vas a agujerar el poema que ya está hecho de otra persona, vas a borrar esas palabras y tú vas a agregar otras en cambio. Pero esta técnica, para que funcione, no debes usar sinónimos, porque si no, no tendría sentido. Tienes que usar otro tipo de palabras, no emplees sinónimos, ¿no? Si tú vas a borrar la palabra, pues, grande, y le vas a borrar y le vas a poner la palabra inmenso, el poema va a tener el mismo sentido, no has cambiado nada, solo has cambiado un sinónimo por otro. La idea es que tú borres palabras y cambies por otras que no sean sus sinónimos, para que le cambien el significado del poema. ¿Ya? Entonces puedes hacer eso. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ya se agujeró el poema, están los espacios en blanco para que uno lo pueda completar, y uno puede completar con cualquier palabra que desee. ¿Ok? Entonces, hijo, esa es otra técnica. Vamos con otras. Aquí podemos apreciar la tercera técnica. ¿Ya? Esta técnica se puede dividir, es una técnica dadaísta, repito, dadaísta. Esta técnica puedes hacerlo de dos maneras. Uno, puedes buscar un periódico, una revista, ¿ya? Y recortar unas 10 o 15 palabras si tú deseas, o 5 palabras, la que tú deseas recortar, y pegarlos en un papel, ¿ya? Pegarlos en un papel. Y después vas a tener que utilizar dichas palabras que has recortado, dichas palabras vas a tener que utilizarlo en el poema que quieras escribir, ¿ok? Teniendo en cuenta el tema y el elemento que has utilizado. O sea, estás obligado a utilizar esas palabras que has recortado de periódicos y revistas. ¿Ya? Profesor, solamente si yo corto 10 palabras, solamente esas 10 palabras van a estar en mi poema. No, tú puedes emplear otras más, obviamente, para darle forma. Pero las 10 palabras, o las 5 o las 7 que escojas, esas tienen que estar sí o sí en el poema. ¿Ya? Con otras palabras que tú le vas a acompañar para darle forma a cada verso, a cada poema. ¿Ya? Entonces, la otra manera es que tú escribas tus propias palabras en la parte de arriba de tu hoja, escribas unas 10 palabras, vamos a suponer, y esas palabras del mismo modo vas a tener que utilizarlo sí o sí en tu poema. ¿Ya? Entonces, hay dos formas, que tú las recortes o que tú las escribas y luego utilices esas palabras. En eso consiste esta técnica, ¿ya? En utilizar las palabras que he escrito de manera obligatoria. Al costadito te he puesto que puedes emplear como unos tics, puedes emplear caligramas o acrósticos. Investiga qué cosa es un caligrama. Investiga qué cosa es un caligrama, investiga qué cosa es los acrósticos, investiga qué cosa es los versos pareados, ¿ya? Para que puedas hacerlo de una mejor manera. Y no te olvides también de emplear una rima como una técnica, ¿ok? Bueno, joven, aquí te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Quiero que observes este ejemplo. Taller literario, la poesía. Poema al árbol. Transformando las brisas en rumores, el árbol es adorno del paraje, que acuna entre la red de su follaje los nidos de los pájaros actores, el ambiente perfuma con sus flores y entreteje hojas con encaje, para que la urdimbre del ramaje se prodiguen los frutos tentadores. Hasta ahí nada más. Hijo, ¿de qué he hablado yo? ¿De qué está hablando este poema? Este poema está hablando de la naturaleza, pero ha utilizado al árbol como un elemento para poder hablar de la naturaleza y poder nosotros, el lector, identificar cuál es el verdadero mensaje. Cuando dice transformando las brisas en rumores, el árbol es adorno del paraje, que acuña entre la red de su follaje los nidos de los pájaros cantores. Entonces vemos que el árbol anida a los pájaros, elemento natural. Follaje, elemento natural. Es un adorno del paisaje, elemento natural. Habla de brisas, naturaleza, ¿no? Y si seguimos leyendo, podemos entender ahí flores, podemos entender hojas,
¿no? Ramajes, frutos. Entonces te das cuenta que hay una mención y se está hablando de la naturaleza y lo que la naturaleza tiene en otras palabras. Y para eso ha utilizado pues a un árbol, ¿ya? Para mencionar las cosas que la naturaleza proporciona en la vida, ¿ya? Entonces eso es importante. Entonces este sirve de ejemplo para que tú puedas crear tu propio poema. Tú puedes utilizar un río, el mar, no sé, cualquier elemento natural y construye a partir de eso estas ideas que te vengo diciendo. Bueno, hijo, eh, espero que la clase haya sido rápida, sencilla y que hayas entendido. ¿Y cuál es la tarea? La tarea, no te la voy a enviar en un archivo, te lo voy a mencionar por acá. La tarea es, como tú ya has podido observar, elaborar, repito, elaborar un poema, ¿ya? Un poema. Eh, y me lo puedes mandar, pues, por WhatsApp o por la plataforma. Hijo, ¿qué cantidad? Porque sé que me va a hacer preguntas, profesor, ¿qué cantidad, qué cantidad de versos? La que tú desees. Pero eso sí, mínimo tiene que haber 8 versos en el poema. ¿Ya? Puede ser lo de 12, de 10, de 15, de 20, depende de ti. Pero por favor, necesito que sea de 8 versos como mínimo. El tema, te recomiendo que sea el tema natural. ¿Ya? Bueno, yo creo que esas serían las indicaciones básicas. Y ya pues nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, hijo. Adiós.